en los rincones más oscuros del universo conocido, donde las estrellas son tan antiguas que ya casi no brillan con fuerza. Existían civilizaciones que habían visto nacer y morir galaxias enteras durante sus eternidades de existencia continua. Estas razas milenarias compartían una sola costumbre universal que unía a todos los seres pensantes del cosmos conocido en contar historias alrededor de sus fuentes de energía, igual que los primitivos lo hacían alrededor del fuego sagrado. Y en esas historias transmitidas de generación en generación, a través de millones de años de historia galáctica viva, había una figura que aparecía una y otra vez, con nombres distintos en cada idioma, pero con el mismo terror reverencial. Los Vreth la llamaban en su idioma sibilante antiguo, la bestia de carne persistente, que no muere cuando debe morir. Los Kaleani la llamaban con voz baja en sus salones de meditación, el demonio adaptable que se fortalece con el golpe. Los Quelothi la inscribían en sus archivos cristalinos, como advertencia para las generaciones futuras de exploradores jóvenes. El ser sin armadura que cazó a sus propios depredadores hasta la extinción, por razones que ningún modelo puede explicar. Los Serasi, siempre más directos en su idioma comercial y práctico, simplemente la llamaban el problema del sector Sol. Y los Kethmor, los guerreros más feroces del sector exterior, la nombraban solo en susurros, después de la gran derrota, los que no saben que son imposibles. Dicho siempre, con una mezcla de vergüenza y de un respeto que nunca admitirían tener. Pero existían. Vaya, sí existían. Y eso era lo que hacía la leyenda tan aterradora y fascinante, a la vez sin contradicción. El archivista Zenvioar de la raza Quelothi tenía exactamente 3000 años, cuando encontró la primera señal del sistema Sol, han 3000 años de catalogar especies, de recorrer rutas estelares, de llenar archivos cristalinos con datos del universo vasto. Había visitado mundos de cristal puro, donde los seres se comunicaban solo con luz refractada a través de sus cuerpos translúcidos. Había estudiado planetas de gas consciente donde civilizaciones enteras vivían sin ningún sustrato material sólido disponible. Había observado lunas habitadas por entidades de energía pura que llevaban tanto tiempo existiendo que habían olvidado su origen. Y en todo ese tiempo, en todos esos mundos increíbles, nunca había sentido lo que sintió cuando descubrió el sistema Sol. No era miedo. Exactamente, era algo más parecido a lo que los humanos, como aprendería después, llamaban presentimiento puro. La señal era técnicamente primitiva, casi insultantemente simple, para un archivista de la Academia Galáctica del Sector 9, provenía de una enana, amarilla mediocre en un brazo espiral, secundario, sin importancia estratégica, ni histórica ninguna. La señal era tan caótica, tan irregular, tan desordenada en sus patrones de frecuencia, que todos los sistemas automáticos la ignoraban. Todos los sistemas automáticos de clasificación la marcaban como ruido de fondo orgánico, relevancia cero, archivar sin revisar. Zenver la habría ignorado también. Habría seguido con los 43 informes pendientes de su expedición actual, completa. Pero algo en la irregularidad de esa señal le llamó la atención, de una manera que sus 4 cerebros no pudieron articular bien. Era demasiado irregular para ser completamente aleatoria. Había algo debajo del caos que sus cerebros reconocían, pero no nombraban. Pasó 3 semanas analizando esa señal, antes de poder decirle a alguien lo que había encontrado sin sonar completamente ilógico. Son matemáticas, dijo finalmente a sus colegas reunidos en la sala de análisis de la Academia Galáctica del Sector 9 completa. Dentro de ese ruido hay matemáticas ocultas. Alguien está transmitiendo desde el tercer planeta de ese sistema amarillo perdido. El silencio que siguió no era de asombro, era el silencio incómodo de colegas que no saben cómo decirle a alguien que se equivoca. Zenver, dijo su colega más antiguo con la paciencia de quien ha vivido 2000 años más, y cree haberlo visto absolutamente todo. Ese sistema fue catalogado hace 150 años como biológicamente inerte. Las lecturas
no muestran civilización posible alguna. Las lecturas no muestran lo que no saben buscar, respondió Zenvioar, con una firmeza que sorprendió incluso a sus 4 cerebros. Sus colegas arquearon sus apéndices superiores en el gesto Quelozi, que significaba, estamos tolerando esto por respeto a la edad. Zenver los ignoró con la serenidad de quien está completamente seguro de que el tiempo le dará la razón que necesita tener. Y 4 meses después, cuando los modelos de análisis de 5ª generación confirmaron su teoría, nadie dijo nada en respuesta. Dale like a este video si te gustan las historias épicas de ciencia ficción del universo. Suscríbete para más contenido aquí. Comparte este video con alguien que ame las grandes historias del cosmos. Nos ayuda muchísimo crecer como comunidad unida aquí. El tercer planeta del sistema Sol estaba habitado. No solo habitado, sino rebosante de vida, en una escala que desafiaba los modelos. 7.000 millones de seres bípedos, sin armadura natural de ningún tipo, dominaban absolutamente cada metro de superficie disponible. Los primeros reportes de exploración llegaron con una clasificación que ahora, en retrospectiva, resultaba casi cómica en su error total. Civilización, tipo 0.7, nivel de peligro mínimo, interés científico moderado. Recomendación, observación pasiva. Solamente la nave exploradora de clase Silencio, comandada por Riseset, de la flota Quelozi, orbitó el planeta durante 40 días completos. Lo que observaron era confuso, según todos los parámetros estándar de análisis de civilizaciones emergentes en la galaxia conocida. Los seres bípedos construían estructuras de piedra y metal con una velocidad y variedad que no correspondía a su nivel tecnológico. Peleaban entre sí con una regularidad y violencia que, según todos los modelos evolutivos, debería haber llevado a su extinción rápida. Contaminaban activamente su propio ambiente de soporte vital, como si no comprendieran la relación entre causa y efecto básico. Y al mismo tiempo, construían arte, componían música, escribían historias, cuidaban a sus enfermos con una dedicación extraordinaria. Son contradictorios en cada nivel de análisis posible, reportó Reset, con un tono que mezclaba confusión y leve irritación visible. Actúan de manera autodestructiva y constructiva simultáneamente. Ningún modelo evolutivo predice este comportamiento específico exacto. Recomendación final: en clasificar como anomalía menor, archivar para seguimiento en 100 años, continuar con la expedición actual ruta. El informe fue archivado en la nave, siguió su ruta. Y durante 200 años galácticos, nadie pensó más en el sistema Sol olvidado. Fue el error más colosal en la historia de la exploración galáctica, desde que los Quelozi comenzaron a catalogar el universo conocido. 200 años después, los humanos del tercer planeta del sistema Sol llegaron al espacio por sus propios medios, sin ayuda externa. No llegaron con la elegancia calculada de los Kaleani, que tardaron 1000 años en preparar su primer lanzamiento seguro al cosmos vasto. No llegaron con la certeza filosófica de los Quelozi, que pasaron 5 siglos contemplando el significado del viaje antes de hacerlo. No llegaron con la planificación colectiva de los Vreth, que diseñaron su programa espacial como una sinfonía de 10.000 partes perfectas. Los humanos llegaron al espacio de la manera más human posible. Impacientes, competitivos, asustados, exaltados y completamente vivos. Llegaron en máquinas que sus propios creadores describían con palabras que en ningún idioma galáctico tenían traducción directa, exacta. Palabras que combinaban el afecto profundo con el reconocimiento honesto de la imperfección total de lo que habían construido juntos. Montados sobre explosiones controladas de combustible químico primitivo, desafiando la gravedad, con terquedad pura y determinación viva. Sus primeros cohetes explotaban con una frecuencia que habría hecho abandonar el proyecto a cualquier otra civilización galáctica conocida. Los humanos registraban cada explosión como datos valiosos, ajustaban los parámetros técnicos y volvían a intentarlo sin dudar jamás. La primera señal real
de que algo diferente estaba ocurriendo, llegó cuando los humanos alcanzaron su luna natural, por primera vez. 3 seres bípedos en una cápsula metálica, apenas más grande que una habitación pequeña, flotando en el vacío absoluto del espacio. No era tecnológicamente impresionante para ningún observador galáctico avanzado. Era, en términos técnicos puros, completamente primitivo. Pero lo que los observadores Quality no esperaban fue la reacción del resto de los humanos en el planeta. Al ver el logro histórico se detuvieron. 7.000 millones de seres se detuvieron en ese momento y miraron hacia arriba, hacia la luna. Hacia sus compañeros lloraron, no de tristeza ni de miedo, sino de algo que los sensores de emoción clasificaron como estado de alegría extrema colectiva. Se abrazaron entre personas que nunca se habían visto en sus vidas. Celebraron en cada idioma que existía en ese planeta diverso. Y 3 humanos parados en la superficie gris de una luna estéril plantaron una bandera de tela y la llamaron un salto para todos. Denver vio esas transmisiones y experimentó por primera vez en 3.000 años algo completamente nuevo en su experiencia consciente. No era la reacción científica estándar ante un fenómeno nuevo. Era algo más personal, más íntimo, más difícil de catalogar con claridad. Era la sensación, completamente irracional para una mente Quality, de que lo que acababa de ver importaba más de lo que podía medir. Escribió en su diario privado esa noche, con una honestidad que nunca habría puesto en un informe oficial de la Academia Galáctica: esta especie no funciona según ningún modelo que haya estudiado. Sus acciones desafían la lógica evolutiva en cada nivel observable. Alcanzan lo imposible empujados por emociones que según nuestros modelos deberían ser obstáculos y no motores de progreso real. Necesito entenderlos, no para la academia, para mí mismo. Esta especie es el misterio más importante que he encontrado en mi vida larga. Lo que Denver no sabía era que los humanos llevaban siglos mirando ese mismo cielo con la misma pregunta urgente y obsesiva: ¿estamos solos? 3 palabras que en cada idioma human que existía contenían la misma mezcla de esperanza y terror profundo real. Habían construido instrumentos enormes para escuchar el silencio del universo y buscar en él cualquier señal de compañía posible. Habían enviado sondas al espacio profundo, con mensajes grabados en metales duraderos, como cartas arrojadas al océano infinito oscuro. Habían calculado las probabilidades matemáticas. Habían debatido la filosofía. Habían escrito millones de historias imaginando el encuentro. No porque tuvieran certeza de que alguien respondería, sino porque no podían dejar de intentar comunicarse con lo desconocido allá. Esa es la característica más fundamental que distingue a los humanos de absolutamente todas las razas galácticas conocidas hasta hoy. No pueden dejar de intentarlo, no cuando fracasan, no cuando el costo es alto, no cuando todos los demás les dicen que es imposible. Si estás disfrutando esta historia épica, dale like ahora. Suscríbete para no perderte ningún episodio nuevo que publiquemos aquí. Comparte este video con quien más quieras. Juntos hacemos crecer esta comunidad de amantes de la ciencia ficción galáctica. El primer contacto oficial entre la humanidad y una raza alienígena no siguió ningún protocolo, porque fue completamente inesperado. No fue planeado por ningún concilio, ni precedido por ninguna negociación diplomática, ni anunciado por ninguna transmisión formal alguna. Fue, como muchas de las cosas más importantes en la historia human, un accidente que nadie habría podido predecir con ninguna exactitud. La capitana Yara Chun comandaba una nave de exploración en el límite exterior del sistema Sol, catalogando anomalías de campo energético. Era un trabajo técnicamente aburrido, que la Academia Galáctica habría clasificado como exploración de bajo riesgo y bajo interés posible. Yara Chen lo habría descrito de manera diferente. Era el trabajo más emocionante del universo, porque cualquier cosa podía pasar siempre. Esa actitud, como el concilio aprendería después, era perfectamente representativa de cómo los humanos en general veían todo su trabajo. El carguero Zorati apareció en sus sensores de manera completamente inesperada.
emergiendo del espacio de salto sin aviso previo alguno. Era una nave enorme comparada con la pequeña exploradora Human, con tecnología, obviamente siglos más avanzada, en cada sistema visible. El protocolo galáctico estándar para este tipo de encuentro era claro, inequívoco, y había sido probado durante millones de años seguidos. La civilización menos desarrollada mantiene distancia máxima, no activa comunicaciones, documenta y reporta. Espera instrucciones siempre. Yara Chen conocía ese protocolo. Lo había estudiado en la Academia de Exploración Solar durante 2 años completos de formación intensa. Consideró seguirlo durante exactamente el tiempo que tardó en decidir que prefería no hacerlo y ver qué pasaba en cambio por curiosidad. Activó todos sus sistemas de comunicación, apuntó sus transmisores directamente al carguero Sorati y dijo una sola palabra, clara: hola. El capitán Gren Vass de la raza Sorati. Un ser de 14 extremidades articuladas y 3 cerebros en procesamiento paralelo activo. Tenía 50 años de experiencia en rutas comerciales galácticas y había visto prácticamente todo lo que el espacio podía ofrecer. Había navegado a través de tempestades de radiación que disolvían metales. Había negociado con razas que comunicaban con temperatura. Había sobrevivido a un ataque pirata en el sector exterior y una inspección fiscal del concilio, que era casi igual de traumática. Nada de eso lo había preparado para el momento en que una pequeña nave primitiva le dijo hola en su propio idioma galáctico. Exacto. Sus 3 cerebros procesaron la situación en paralelo y llegaron a 3 conclusiones diferentes de manera simultánea e incompatible total. El primer cerebro dijo: «Anesto viola todos los protocolos de primer contacto establecidos. Reportar al concilio inmediatamente, siempre». El segundo cerebro dijo: «Esta nave no debería conocer el idioma galáctico básico. Los datos de exploración están completamente desactualizados». El tercer cerebro, el más antiguo y el más instintivo de los 3, dijo: «Simplemente, alguien te dijo hola, responde, es lo correcto». El tercer cerebro ganó. «¿Hola?», respondió Gren Vass en el idioma de los humanos, que había aprendido por pura curiosidad académica propia. Lo que siguió fue una conversación de 4 horas que ningún texto diplomático galáctico habría podido predecir ni prescribir bien. Yara Shun no preguntó sobre capacidad de armamento, no preguntó sobre alianzas políticas, no preguntó sobre tratados comerciales posibles. Preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas viajando? ¿Extrañas tu planeta cuando estás lejos? ¿La comida de los cargueros es tan mala como dicen?» Gren Vass, con sus 3 cerebros en estado de confusión productiva que nunca antes había experimentado, respondió honestamente a todo, y descubrió que él también tenía preguntas que nunca había hecho a nadie, porque nunca había encontrado quien las quisiera escuchar antes. 4 horas después, cuando la conversación terminó por necesidades de navegación urgente, ambos capitanes tenían algo nuevo y real. No un contacto diplomático formal, no un socio comercial potencial, un amigo. Algo que el protocolo galáctico no tenía categoría para registrar. La noticia llegó al Concilio Galáctico como una onda expansiva que sacudió décadas de protocolos cuidadosamente establecidos y mantenidos. «Los humanos han hecho primer contacto», anunció el mensajero oficial, con la cara de quien no sabe si es buena o mala noticia la suya. «¿Siguieron el protocolo estándar de contacto?», preguntó el presidente del concilio, con la esperanza de alguien que ya teme la respuesta. Se acercaron a un carguero Sorati sin ningún protocolo y preguntaron al capitán si la comida a bordo era de buena calidad o no. El silencio en la sala del concilio duró exactamente 4 minutos completos. Luego todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, sin parar. Recuerda dar like y suscribirte ahora mismo. Esta historia apenas está comenzando y lo mejor, definitivamente, está por venir. Pronto. Comparte con todos tus amigos. Ayúdanos a construir la comunidad más grande de ciencia ficción épica en español del mundo entero. Fue entonces cuando Denver, con 4000 años ya acumulados, y el estudio de los humanos, como su obsesión más apasionante, siempre, presentó ante el concilio, en pleno,
el informe que había estado preparando durante décadas con cada dato disponible sobre esta especie. Lo había titulado con la honestidad académica de quien ya no tiene tiempo para eufemismos. Después de 4 milenios de existencia, vivan los humanos del sistema Solar, porque todo lo que creíamos saber sobre la evolución posible en la galaxia estaba incompleto y errado. El documento era extenso, contenía 200 años de observación remota, análisis de transmisiones, modelos comparativos y teorías nuevas. Pero la esencia podía resumirse en una sola paradoja, que Zenvior presentó al comienzo mismo de su exposición ante todos los presentes. El ser más físicamente vulnerable de su planeta se convirtió en el depredador más dominante que ese mundo ha producido en su historia. Proyectó imágenes del ser humano promedio junto a las criaturas con las que había competido durante su historia evolutiva, larga y dura. Un humano promedio frente a un felino de las praderas africanas en el felino era más rápido, más fuerte, con colmillos letales perfectos. Un humano promedio frente a un oso de las montañas templadas, el oso lo triplicaba en peso y lo superaba en fuerza bruta, pura total. Un humano promedio frente a un lobo en su territorio natural, el lobo tenía mejor olfato, mejor visión nocturna y mejor resistencia al frío. En papel, en cada análisis biomecánico puro que podamos hacer, el humano pierde contra casi cualquier predador de su ecosistema natural. Su piel no tiene armadura protectora de ningún tipo. Sus dientes son inadecuados para el combate cuerpo a cuerpo efectivo y letal. Sus garras son prácticamente decorativas y sin función real en ningún contexto de combate serio con ningún animal de su planeta. Su visión no puede competir con las aves que dominan el cielo de su mundo. Su olfato no puede competir con los mamíferos del suelo. Según todos los modelos evolutivos que usamos para clasificar civilizaciones en la galaxia, esta especie no debería existir hoy en día. En pausa larga. Los 4 cerebros de Zenvior brillaron levemente, como hacían cuando estaba a punto de decir algo que importaba mucho. Y sin embargo, esta especie no solo existe, cazó activamente a casi todos esos predadores que describí hasta llevarlos a la extinción total. El representante Breath, de 4 brazos y 2000 años de historia diplomática, detrás suyo, hizo el gesto de incredulidad máxima total. ¿Está usted diciendo que esa criatura sin armadura natural cazó a los predadores de su mundo por elección propia, deliberada continua? ¿Cazó a los felinos más grandes de sus continentes? ¿Cazó a los megamamíferos de los territorios fríos, con paciencia y determinación total? No solo por necesidad alimentaria imperiosa, por seguridad colectiva, por recursos compartidos, y en muchos casos, por el desafío mismo. Convirtieron el enfrentamiento con lo más peligroso de su mundo en una fuente central de identidad cultural y orgullo compartido vivo. El representante Zorathi Grenfas, presente por invitación especial, dado su primer contacto personal con los humanos tan reciente, levantó 3 de sus 14 extremidades en el gesto Zorathi, que indicaba que tenía algo importante que añadir a la conversación actual. ¿Puedo confirmar esto? Desde mi contacto personal directo. La capitana Chun mencionó durante nuestra conversación que había cazado un oso. Lo mencionó de la misma manera que yo mencionaría haber completado una ruta comercial difícil, como un logro normal del que estar orgulloso. La sala procesó esa información con murmullos que Zenboar reconoció como el sonido de modelos mentales siendo actualizados con urgencia. El tercer factor en el informe de Zenvor era lo que él llamaba la paradoja del dolor productivo de la evolución human. Única, especial. Era el aspecto que más había costado a sus modelos analíticos comprender, porque violaba un principio evolutivo universal, básico firmemente. Todos los seres inteligentes de la galaxia conocida evolucionaron con el mismo mecanismo fundamental de protección y supervivencia compartido. El dolor señaliza daño. El daño reduce capacidad. La reducción de capacidad amenaza la supervivencia. Por tanto, siempre evitar el dolor. Este principio, tan fundamental como la gravedad en física galáctica conocida,
había guiado la evolución de cada especie, sin excepción, hasta los humanos. Porque los humanos hacían algo que ningún modelo evolutivo había predicho que fuera posible hacer nunca. Podían sentir dolor intenso, registrar ese dolor con toda claridad neurológica, comprender perfectamente qué acción específica lo causó, y luego, deliberadamente, repetir esa misma acción, una y otra vez, hasta que el dolor disminuía y la capacidad aumentaba, en cambio, real. No por error cognitivo, observable, no por incapacidad de aprender la relación causa-efecto, que cualquier organismo básico puede aprender, sino porque habían desarrollado la capacidad única de ver el dolor como información útil sobre cómo mejorar, no como señal de alto definitivo. Los Galeani tenían un término clínico para este comportamiento, cuando lo observaban en sus propios estudios psicológicos históricos, antiguos al masoquismo, funcional evolutivo. Ampatología de tercer grado, que requiere intervención terapéutica urgente en el sujeto afectado siempre. En la cultura human, ese mismo comportamiento exacto tenía nombres que transmitían algo completamente diferente en su connotación cultural. Lo llamaban entrenamiento riguroso. Lo llamaban práctica deliberada. Lo llamaban disciplina. Lo llamaban, a veces, vocación verdadera. Un combatiente human que aprendía artes marciales, repetía el movimiento que había causado el desgarro muscular hasta dominarlo por completo. Un músico human practicaba la pieza que le causaba calambres en los dedos, hasta que los dedos aprendían a moverse, sin dolor alguno. Un matemático human pasaba noches sin dormir sobre un problema que lo frustraba, hasta que la frustración se convertía en comprensión real. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Han 7 palabras. Toda una filosofía evolutiva resumida en 7 palabras de su idioma más antiguo. No era metáfora poética para ellos. Era una descripción literal y verificable de cómo funcionaba su proceso de desarrollo y crecimiento. El representante Keith Moore presente en esa sesión, enviado como observador neutral según el protocolo galáctico, no dijo nada entonces, pero Denver notó que registraba todo con una atención que iba más allá de la simple obligación diplomática de su presencia. Ahí presente. Lo notó y no lo mencionó en el informe, un error que el concilio lamentaría durante décadas después de los eventos que seguirían pronto. Dale like a este video ahora. Suscríbete si no quieres perderte como esta historia se pone aún más increíble en lo que sigue aquí. Comparte este video con quien conoces hoy. Esta historia de la humanidad, como leyenda galáctica, merece llegar a todo el planeta. El cuarto y más extraordinario factor que Zenvioar presentó era lo que él llamaba la hipótesis de la evolución mítica armada human. Era el descubrimiento más importante de su carrera de 4000 años. Era también el más difícil de explicar con rigor científico puro, porque requería aceptar que una especie podía usar sus propias historias imaginadas como herramienta de modificación evolutiva, real, directa. Todas las civilizaciones galácticas conocidas tenían mitología. Era un fenómeno universal en las especies con conciencia compleja plena. Los mitos explicaban el origen del universo, procesaban el miedo colectivo, honraban a los ancestros, justificaban el orden social existente, cumplían funciones psicológicas y sociales conocidas y bien documentadas en todos los estudios de civilizaciones emergentes galácticas. Pero los mitos humanos hacían algo adicional que ningún estudio previo de ninguna civilización galáctica había documentado en detalle. Los mitos humanos estaban diseñados, ya sea conscientemente o por selección cultural acumulada, para expandir el límite de lo posible. Sus héroes no eran dioses distantes e inalcanzables que vivían en planos de existencia diferentes y superiores al de los humanos normales. Eran seres similares a ellos, que enfrentaban lo imposible, con recursos limitados, y lo superaban, a través del esfuerzo y la voluntad pura. Perseo matando a la medusa con solo un escudo y una espada, cuando todos decían que era una misión de muerte segura y sin salida. David derribando al gigante Goliat con una sola piedra, y su determinación,
cuando ningún guerrero del ejército se había atrevido a enfrentarlo. Hércules, completando 12 trabajos que los dioses mismos habían diseñado para ser imposibles de completar por ningún mortal que existiera. Ulises navegando mares desconocidos durante 10 años, completos enfrentando cada peligro imaginable para regresar a casa con su familia. Miles de historias, en cientos de culturas diferentes, en todos los continentes del planeta azul, con la misma estructura fundamental. Un ser con capacidades limitadas enfrenta algo que debería ser demasiado grande para él, y encuentra la manera de vencer de todas formas. No mediante magia gratuita, sin costo, no mediante intervención divina, sin esfuerzo del héroe, sino mediante ingenio y voluntad pura, real. Denver había tardado 30 años en comprender la importancia de ese patrón narrativo universal en la cultura human entera profundamente. Lo que hacían esas historias no era solo entretener o explicar el mundo natural que los rodeaba en su pequeño planeta azul vivo. Hacían algo mucho más profundo y transformador, a largo plazo, en la psicología colectiva de cada generación que las escuchaba atenta. Le decían a cada human que escuchaba la historia desde niño pequeño: los seres como tú pueden hacer esto. Está en tu capacidad real. Y esa creencia instalada desde la infancia más temprana modificaba de manera medible y documentable el comportamiento adulto posterior. Un human que creía que los seres como él podían superar lo imposible, actuaba diferente cuando enfrentaba su propia versión del imposible. No siempre ganaba la primera vez, no siempre lo lograba en el tiempo esperado, pero intentaba cosas que otros simplemente no intentarían. Era, en esencia, una tecnología de modificación de conducta evolutiva, colectiva, practicada durante 200.000 años continuos, sin pausa. Y el resultado acumulado de 200.000 años de esa tecnología aplicada a toda una especie era algo que la galaxia no esperaba ver. Una especie que, en su nivel más profundo de identidad colectiva compartida, nunca había aceptado sus propios límites como permanentes. Nunca en toda su historia documentada había habido una generación human que dijera de manera colectiva definitiva: esto no puede hacerse. Siempre había al menos un human en algún lugar del planeta que decía: a nadie lo ha hecho todavía, pero yo lo voy a intentar. Oyaná, veces fallaba, a veces moría en el intento. A veces, su fracaso se convertía en la base del éxito de alguien más en el futuro próximo. Pero el intento nunca se detenía. La cadena nunca se rompía. La convicción de que lo imposible era solo lo no intentado aún persistía siempre. Esto, dijo Zembor al final de su exposición, con una voz que silenciaba una sala de miles de representantes galácticos presentes. Es lo que los hace verdaderamente únicos en toda la historia conocida de la vida inteligente en nuestra galaxia completa desde siempre. No su biología, que es improbable. No su tecnología, que es claramente inferior a la nuestra en prácticamente cada métrica medible actual. Es que llevan 200.000 años contándose a sí mismos, en cada idioma, y cada cultura, y cada generación, y cada noche oscura de su historia, que son capaces de lo imposible. Y el universo, señores del concilio, ha tenido la cortesía de no contradecirlos de manera definitiva todavía. Silencio total en la sala enorme. El tipo de silencio que ocurre cuando algo verdaderamente importante ha sido dicho y todos deben procesarlo. No olvides dar like y suscribirte ahora. Faltan los capítulos más épicos de esta historia increíble de la humanidad galáctica completa. Comparte con tus amigos y familia ahora. Hagamos que estas historias de ciencia ficción en español lleguen a millones de personas. El contacto oficial fue establecido con todos los protocolos que la situación requería, según las normas del Concilio Galáctico completo. Una delegación de 5 razas, liderada en lo académico por Zen-Vior y en lo diplomático por el veterano Kalahani Vedmar, experimentado, aterrizó en una ciudad humana llamada Ginebra, en el continente europeo del planeta azul, en un día de otoño, tranquilo y nublado, totalmente. Esperaban ser recibidos con asombro genuino, con miedo visible
con el protocolo formal de bienvenida que cualquier civilización preparaba. Encontraron a la doctora Amara Josei, lingüista nacida en Gona, primera embajadora oficial de toda la humanidad ante el cosmos desconocido. Llevaba ropa tradicional de colores brillantes y vivos, una sonrisa que Zembor tardó 3 horas en saber cómo clasificar correctamente, y una mesa con comida preparada para los visitantes, junto a una nota que decía: «Ansí, no pueden comer esto, díganme», y buscó algo diferente. Llevamos 70 años preparándonos para este momento, desde que interceptamos sus transmisiones, dijo la doctora Ose directamente a todos. Lo dijo en idioma galáctico básico, con un acento que ningún human nativo debería haber podido desarrollar sin entrenamiento directo intensivo. ¿Cómo aprendió el idioma galáctico básico, sin ningún contacto directo, previo con ninguna raza galáctica conocida?, preguntó Denver. 70 años de grabaciones interceptadas, los mejores lingüistas del planeta trabajando en turnos de 12 horas cada día. Y mucho café. Pausa breve. ¿Quiere café? Es de Colombia. Le va a cambiar la perspectiva del universo, se lo prometo, con total responsabilidad personal. Denver procesó esa respuesta en sus 4 cerebros y llegó a la misma conclusión en los 4 de manera simultánea y denchicao completao. Los humanos habían interceptado transmisiones galácticas confidenciales durante 70 años, y nadie en la galaxia lo había detectado nunca. Las habían descifrado con recursos limitados disponibles. Habían aprendido el idioma complejo y ofrecían café de Colombia al recibirlos. La primera sesión de contacto duró 16 horas continuas, porque los humanos tenían preguntas acumuladas que no podían dejar de hacer. No preguntaron sobre tecnología militar, ni sobre sistemas de defensa, ni sobre las capacidades de combate de las razas galácticas poderosas. Preguntaron: ¿tienen arte en sus mundos? ¿Qué les parece hermoso en el universo? ¿Han encontrado algo que los haya sorprendido? ¿De verdad? Denver, con 4000 años de datos en sus archivos cristalinos luminosos, respondió preguntas que nunca nadie le había hecho antes, y descubrió que las respuestas lo sorprendían a él también, que había cosas en su propia experiencia que nunca había articulado hasta entonces. El representante Vreth, acostumbrado a negociaciones de décadas con protocolos de 400 páginas mínimas, sin excepción establecida, observó la sesión con creciente desconcierto, y luego, con algo que tardó en reconocer como fascinación genuina y completamente sin reservas. ¿Por qué preguntan tanto sobre lo que nos hace felices?, le preguntó a Zembor, en un descanso con voz baja y genuinamente confundida. Porque para ellos, respondió Zenvioar, lentamente, como si formulara la idea, al mismo tiempo que la decía en voz alta para ambos. Eso importa primero. Los meses siguientes confirmaron exactamente lo que Zenvioar había documentado. En teoría, durante décadas de estudio en su archivo privado, los humanos absorbían cada elemento nuevo de la cultura galáctica y lo transformaban en algo completamente nuevo que antes no había existido. No adoptaban la cultura galáctica de manera pasiva, como hacían otras civilizaciones emergentes que habían contactado el concilio. Antes, la metabolizaban con energía propia. La mezclaban con la suya diversa y rica. La convertían en algo completamente nuevo sin precedente. Músicos humanos integraron instrumentos de 3 razas distintas en composiciones que ninguna de esas razas habría imaginado posible crear. Cocineros humanos experimentaban con ingredientes alienígenas en sus propias tradiciones, con una libertad creativa absolutamente irreverente. Escritores humanos tomaban conceptos filosóficos galácticos de miles de años y los reescribían desde perspectivas completamente nuevas, frescas. Era como observar a un organismo vivo, absorber nuevas fuentes de nutrición y convertirlas en energía propia de manera orgánica, natural, continua. La galaxia, representada en el concilio por razas que llevaban millones de años establecidas en sus formas culturales, completamente definidas, comenzaba a sentir algo que ningún informe oficial nombraría directamente, pero que todos los representantes reconocían claramente
En privado los humanos, en apenas décadas de contacto directo, hacían que el universo pareciera más grande y más interesante de lo que había sido antes. Dale like a este video si la historia te está fascinando. Suscríbete ahora para seguir esta saga galáctica de la humanidad eterna. Comparte con quien amas. Hoy, cada compartida nos ayuda a llegar a más personas que aman las historias épicas de ciencia ficción. Fue durante el tercer año del contacto oficial que los Kethmore tomaron la decisión más costosa de toda su historia conquistadora. Los Kethmore eran los combatientes más formidables del sector exterior. 4 siglos de conquistas continuas avalaban esa afirmación. Habían derrotado a civilizaciones con tecnología superior a la suya, apelando a estrategia superior, disciplina total y voluntad de hierro. Nunca habían perdido una guerra que ellos mismos hubieran elegido iniciar en condiciones que consideraban favorables para sus fuerzas propias. La Tierra era, según todos sus análisis computacionales y estratégicos disponibles, la operación más sencilla que hubieran considerado nunca. Tecnología inferior, confirmada por múltiples fuentes independientes. Flota espacial mínima, de apenas 20 naves de combate total disponibles. Planeta dividido en facciones políticas que se peleaban entre sí constantemente según todas las transmisiones interceptadas y analizadas. El almirante Verok, el más respetado de los comandantes Kethmore, con 50 años de victorias en su expediente, completamente impecable. Analizó los datos del Sistema Sol durante 6 meses completos antes de recomendar al Consejo Guerrero que aprobara la operación de conquista. Su análisis fue riguroso, metódico y completamente correcto en todos los parámetros que habían servido en todas sus guerras previas exitosas. El problema fundamental era que ninguno de esos parámetros había sido diseñado para medir a una especie como los humanos del Sistema Sol. La flota Kethmore, de 200 naves de guerra, entró al Sistema Sol con la confianza tranquila de quien realiza una simple formalidad. El Concilio Galáctico detectó la flota invasora y transmitió alertas urgentes a la Tierra, con todos los protocolos de emergencia disponibles. La respuesta Human llegó en 40 minutos exactos. No era una petición de ayuda militar, ni una solicitud de escudo protector galáctico. Era un mensaje de la doctora José, dirigido personalmente al concilio, con el tono de quien organiza una reunión de trabajo urgente ordinaria. Gracias por el aviso oportuno. Tenemos 20 naves, y parece que ellos tienen 200. Necesitamos 2 cosas de ustedes en este momento. Primera, en confirmación de que no intervienen militarmente, a menos que les pidamos ayuda explícita y directa, con esas palabras exactas, precisas. Segunda, en alguien que grabe lo que va a pasar. Para los archivos históricos, creemos que va a valer la pena tener el registro completo documentado. La sala del concilio procesó ese mensaje durante 3 minutos de silencio total antes de que alguien pudiera formular una respuesta adecuada. Zenver, que llevaba 4 siglos estudiando a los humanos con toda su atención y dedicación, fue el único que no parecía sorprendido. Confirmen lo que piden, dijo simplemente, y que alguien prepare mucho espacio en los archivos históricos. Lo van a necesitar, sin duda. Lo que ocurrió en las 72 horas siguientes fue catalogado en los archivos del concilio, con un título que nadie cuestionó: en la Batalla del Sistema Sol, redefinición completa del concepto de capacidad de combate en el marco galáctico contemporáneo conocido. Las 20 naves humanas no esperaron a las 200 Kethmore. En una posición defensiva, como cualquier manual militar prescribía siempre, salieron hacia la flota invasora con una agresividad ofensiva que el almirante Verok describió después como tácticamente absurda e incomprensible. Atacaron, reportó Verok a su comando central con incredulidad genuina en cada frecuencia de su voz, con ventaja de 1 a 10 en contra. No buscaron cobertura de ningún tipo. No formaron posición defensiva estándar. Dividieron sus fuerzas y atacaron en múltiples vectores. Eso era irracional. Cualquier manual de combate galáctico de cualquier época y cualquier raza lo catalogaba como irracional,
sin excepción, a menos que el objetivo no fuera sobrevivir el primer intercambio, sino causar el máximo daño posible, en el tiempo más corto disponible. Y los humanos, como Denver llevaba siglos documentando en su diario de investigación, no operaban con la misma ecuación de riesgo. Sus pilotos ejecutaban maniobras que los ordenadores de sus propias naves declaraban fuera de los parámetros seguros de operación normal. Los pilotos reconocían la advertencia automática, la registraban mentalmente como información de referencia útil y ejecutaban la maniobra. Las naves Ketmore tenían mejor blindaje, mejor armamento, mejor tecnología de escudo en prácticamente cada sistema medible disponible, pero habían sido diseñadas y entrenadas para combatir contra oponentes que operaban dentro de los parámetros racionales del combate normal, contra oponentes que calculaban el riesgo de manera similar y que valorizaban la supervivencia de la nave sobre la eficiencia táctica pura. Los humanos no hacían ese cálculo de la misma manera, o lo hacían y llegaban consistentemente a resultados diferentes e inesperados. Por cada nave human que los Ketmore destruían, los humanos lograban incapacitar 3 o 4 naves enemigas antes de caer finalmente. No porque sus naves fueran mejores tecnológicamente, sino porque sus pilotos estaban dispuestos a hacer lo que los pilotos enemigos no consideraban. En la hora 48 de combate continuo e intenso, el almirante Verrock envió a su comando central el mensaje más difícil de su carrera. Solicito permiso para retirada estratégica y reevaluación completa de todos los parámetros de este objetivo de operaciones militares activo. Estos seres no combaten de acuerdo con ninguna doctrina militar que exista en nuestros archivos de 4 siglos de guerras documentadas. Cada vez que incapacitamos una de sus naves, el resto de la flota human aumenta la agresividad en lugar de reducirla como cualquier fuerza normal. Nuestros modelos predictivos de combate fallan consistentemente al proyectar su próxima acción táctica. No actúan según lógica estándar conocida. He conquistado 40 sistemas en 50 años de carrera militar. No reconozco lo que estoy viendo aquí. Solicito retirada inmediata. El permiso fue concedido sin demora. La flota Ketmore se retiró del sistema Sol con el 40% de sus naves incapacitadas. Nunca regresaron al sistema Sol, y en las décadas siguientes, ninguna otra potencia militar del sector intentó un ataque directo sobre la Tierra. No porque los humanos hubieran demostrado superioridad tecnológica. Seguían siendo técnicamente inferiores en papel en ese momento histórico, sino porque habían demostrado algo que en el análisis galáctico de capacidad de combate no tenía categoría ni nombre establecido previo, en que combatirlos era costoso de una manera que no podía calcularse con los modelos disponibles para ninguna fuerza militar del sector, que hacían lo inesperado con una consistencia que hacía imposible prepararse completamente para enfrentarlos en ningún escenario posible, y que, fundamentalmente, no se comportaban como si perder fuera una posibilidad que aceptaran como parte del cálculo de combate normal. Dale like ahora sí. Esta batalla te dejó sin aliento. Suscríbete para ver qué pasa cuando la galaxia entera necesita a los humanos. Comparte este video. Esta épica historia de HF, y en español, merece ser vista por millones de personas en todo el mundo, ahora mismo. La noticia de la batalla del Sistema Sol transformó la narrativa galáctica sobre los humanos de una manera que nadie había esperado ver. Las historias que circulaban en susurros en puertos estelares remotos se convirtieron de pronto en el tema de toda la galaxia conocida. Los Vre, guardianes de la tradición oral más antigua del cosmos, con 4 millones de años de registros continuos y verificados, comenzaron a incluir a los humanos en su ciclo sagrado de grandes relatos, transmitidos de generación en generación desde tiempos inmemoriales, no como curiosidad científica menor, ni como nota a pie de página de la historia galáctica extensa, sino como capítulo central de una era. Los llamaron los inmortales de voluntad, y cuando otros representantes galácticos señalaban que los humanos eran claramente mortales,
Los Wraith respondían con la paciencia de quien ha contado historias durante 4 millones de años, y sabe exactamente lo que está diciendo a inmortales de voluntad, no de cuerpo. Su cuerpo muere cuando debe morir. Su determinación no muere. Su especie continúa siempre adelante. Los Kaleani produjeron en ese periodo algunos de los tratados filosóficos más importantes de su larga historia intelectual conocida. El más citado de todos ellos, escrito por el filósofo Methvar, después de pasar 10 años completos viviendo entre los humanos directamente, se llamaba La paradoja de la criatura mortalan, como la conciencia de la muerte genera la forma de vida más intensa conocida en la galaxia. Su argumento central era sencillo en su formulación, pero transformador en sus implicaciones. Para toda la teoría evolutiva, galáctica, existente, los seres que viven para siempre, o durante iones de tiempo extendido, desarrollan, inevitablemente, una relación diferente con el tiempo. Cuando tienes tiempo infinito, o casi infinito disponible, cada momento individual importa proporcionalmente menos en tu evaluación diaria. Puedes aplazar, puedes reflexionar durante décadas, puedes esperar el momento perfecto que llegará eventualmente en tu eternidad disponible. Los humanos tenían en promedio 80 años de vida, 80 años en una galaxia, donde algunas razas vivían millones de años sin dificultad, 80 años sabiendo que se terminaban, 80 años en los que cada decisión tenía peso real, porque el tiempo no era infinito disponible. Esa conciencia de la mortalidad, que en la filosofía galáctica estándar era considerada una limitación evolutiva menor, sin gran importancia, resultó ser en cambio una ventaja evolutiva de primer orden que ningún modelo teórico previo había calculado ni considerado posible incluir. Los humanos no podían darse el lujo de esperar indefinidamente, como hacían razas de vida larga. No podían aplazar para el próximo siglo. Tenían que hacerlo ahora, en esta vida. Tenían que intentarlo hoy. Tenían que dejar algo hecho, porque el tiempo se terminaba para ellos. Y esa urgencia existencial profunda, multiplicada por 7.000 millones de individuos, con su propia vida breve y absolutamente preciosa, creaba una energía colectiva que la galaxia nunca había experimentado antes, porque ninguna especie la había tenido en esa forma exacta. Los humanos hacen en 100 años lo que otras razas hacen en 1000. Escribió Methvar en el párrafo más citado de su tratado histórico, no porque piensen más rápido, ni sean más inteligentes, sino porque saben, en el nivel más fundamental de su ser, que mañana puede no llegar. Zember leyó ese tratado con la atención de quien reconoce en las palabras de otro algo que él mismo había sentido, pero no nombrado nunca. Lo leyó 3 veces completo, y luego añadió una nota a su propio diario de investigación que llevaba 4 siglos escribiendo. Sin parar, Methvar lo ha dicho mejor de lo que yo podría con todos mis 4 cerebros y mis 4.000 años de datos y experiencia acumulada. Los humanos son lo que son, porque saben que el tiempo vale de verdad. Todos, en la galaxia, lo sabemos en teoría como concepto intelectual, pero ellos lo sienten en sus huesos biológicos, en cada latido de esos corazones que se detienen tan pronto, lo sienten de verdad profunda. Y esa diferencia entre saberlo intelectualmente como dato y sentirlo visceralmente como realidad, es toda la distancia entre lo ordinario y lo legendario. Dale like a este video, suscríbete ahora para ver el capítulo más épico de esta historia de la leyenda humana galáctica completa. Comparte con todos los que conoces ahora. Juntos hacemos que las mejores historias de ciencia ficción en español lleguen a millones. 700 años después del primer contacto oficial histórico, la galaxia enfrentó algo para lo que ninguna civilización estaba preparada. Los Voidetors llegaron del espacio intergaláctico sin anuncio previo, sin patrón predecible de movimiento, sin lógica identificable. Eran entidades que los instrumentos galácticos más avanzados clasificaban, sin más, no biológicas, no tecnológicas,
categoría desconocida, consumían sistemas estelares completos, con una eficiencia aterradora que no dejaba absolutamente nada detrás de su paso destructivo. No los habitaban después del consumo. No extraían recursos identificables, de ningún tipo, para ningún fin comprensible, por ningún análisis. Simplemente llegaban, consumían la estrella y todos sus planetas, y toda la energía del sistema completo, y seguían hacia el siguiente. En 10 años galácticos, 37 sistemas estelares habían sido completamente consumidos, sin dejar rastro de nada que existiera. El Concilio Galáctico, reunido en sesión de emergencia permanente continua, consideró todas las opciones en su largo historial institucional. Los Kaleani propusieron explorar planos dimensionales alternativos como opción viable de último recurso para la supervivencia galáctica. Los Rev propusieron crear un archivo indestructible de toda la civilización galáctica para que el universo recordara que habían existido. Los Queloti propusieron una solución matemática teórica que requería convertir 3 estrellas enteras en energía pura como combustible base. Los Kethmore, en su primera participación voluntaria en el concilio, desde la batalla del Sistema Sol, años atrás, propusieron combate directo, propusieron reunir cada nave de guerra disponible en la galaxia y atacar al próximo Void Eater con todo el poder concentrado en un punto. El análisis mostró que eso destruiría la flota galáctica completa sin garantía alguna de detener ni siquiera a un solo Void Eater en total. La comandante Petre Vázquez, representante militar de la humanidad y nieta de la doctora Osei, que había iniciado el contacto histórico original, escuchó todas las propuestas con la atención metódica y paciente de una comandante que ha aprendido a separar el ruido de la señal real. Tomó notas detalladas en su cuaderno, bebió su café en silencio, hizo preguntas técnicas específicas que revelaban comprensión total real, y luego preguntó algo que detuvo todas las conversaciones simultáneas en la sala del concilio, en un instante de silencio completo total. ¿Alguien ha intentado hablar con ellos? No transmitir señales tecnológicas estándar. Hablarles directamente, físicamente, en persona, y el silencio que siguió no era el silencio de la confusión ni de la incomprensión, era algo más profundo y más significativo que eso todo. Era el silencio de una galaxia entera, dándose cuenta simultáneamente de que había dado por imposible algo que nunca había intentado hacer. Son entidades no biológicas, de origen completamente desconocido, dijo el presidente del concilio, con paciencia de quien repite lo obvio. No tienen conciencia conocida por ningún instrumento ni teoría. No tienen lenguaje detectable por ningún método disponible actualmente. Tienen un comportamiento observable, respondió Petra sin dudar, con la certeza tranquila de quien tiene convicción más profunda que el argumento. ¿Eligen qué consumir? ¿Y en qué secuencia? Moverse por el espacio. No es completamente aleatorio, según el análisis de patrones disponible. Donde hay un patrón complejo en el comportamiento, hay algo que lo genera con algún tipo de proceso interno o externo identificable. Y donde hay algo que genera un patrón complejo, puede haber algo que responda, de alguna manera, a la presencia de otro patrón suficientemente distinto. El concilio debatió durante días. Era la propuesta más irracional presentada ante ellos en toda su historia de millones de años juntos. Era también la única que ninguno de ellos había considerado en ningún momento, lo cual decía algo importante sobre sus propios límites. La misión fue aprobada por votación ajustada. Una sola nave en voluntarios humanos, exclusivamente, sin escolta militar, ninguna cercana disponible. Zember, con 5000 años completos ya, y una vida entera de estudio de la especie más improbable de la galaxia entre sus memorias vivas, se presentó a la comandante Vázquez antes del lanzamiento, con una solicitud que ella aceptó sin preguntar por qué exactamente quería ir. «Quiero ir con ustedes», dijo simplemente. «He estudiado a los humanos durante 500 años
intentando entenderlos completamente bien. Y creo que la única manera de terminar de entenderlos es verlos en el momento preciso en que hacen lo que solo ellos hacen siempre. ¿Qué es eso?, preguntó Petra con una sonrisa que contenía algo que Zvenvor tardó unos segundos en reconocer como afecto genuino real. Enfrentarse a algo que debería ser imposible, según todos los modelos, y encontrar la manera de convertirlo en posible de todas formas. Petra asintió con una inclinación de cabeza que en la cultura human significaba bienvenida y reconocimiento simultáneos, sin palabras. Bienvenido entonces. Ann trae algo para leer. Puede ser que tardemos un tiempo en encontrar el método correcto de comunicación con ellos. La nave fue nombrada por votación unánime de la tripulación completa. El último intento. El nombre generó reacciones diversas en el concilio. Los Kaleani dijeron que era filosóficamente problemático por su implicación de finitud y derrota anticipada en el nombre mismo elegido. Los Red dijeron que era poéticamente incorrecto, porque los últimos intentos, por definición, ya habían fallado todos los anteriores previos. Los humanos dijeron que era exactamente el nombre correcto, porque mientras quede un intento posible, la historia no ha terminado para nadie. Zvenvor, observando la discusión larga en la sala del concilio, añadió en su diario esta nota que nunca borró después de escribirla. El concilio lleva 3 días completos debatiendo el nombre de la nave. Los humanos ya partieron hace 2 días. Esto lo dice todo. Exactamente. La nave se acercó al Void-Eater con la velocidad calculada que permitía observación continua sin activar respuestas de consumo inmediato. El Void-Eater consumía una estrella de tamaño mediano en el sector exterior del mapa galáctico. El proceso tomaría 2 días más en completarse. La comandante Vázquez inició los intentos de comunicación estándar desde el primer minuto de llegada a la zona de observación establecida. Frecuencias de radio completas en todos los espectros disponibles en la nave. Señales de luz modulada en todos los patrones matemáticos conocidos. Transmisiones de gravedad modificada con patrones específicos. Pulsos de campos cuánticos en secuencias variables. Patrones de Fibonacci aplicados. 72 horas de intentos continuos y sistemáticos. 72 horas de silencio absoluto del Void-Eater que seguía consumiendo. Zvenvor observaba todo con la atención total de sus 4 cerebros y documentaba con la meticulosidad de 5000 años de práctica científica. Observaba también a la tripulación human con la atención adicional de quien lleva 500 años estudiando a esa especie tan singular, única, Nian miedo. Era visible e inequívoco en cada indicador biológico que sus sensores podían medir con cualquier grado de precisión disponible. Corazones acelerados medibles. Respiración modificada, observable. Tensión muscular elevada en grupos específicos. Microexpresiones de ansiedad presentes. Todos los marcadores físicos del miedo presentes en grado considerable y real en cada miembro de la tripulación, human sin ninguna excepción, y continuaban trabajando con precisión completa. Con miedo presente y reconocido, continuaban probando cada sistema y ajustando cada parámetro. No negaban el miedo, no lo ocultaban detrás de una fachada de indiferencia. Lo reconocían en conversaciones breves, entre ellos, honestamente, y luego volvían al trabajo sin más demora ni más comentarios sobre ello. Ese era el ritmo que Zvenvor había observado siempre en ellos. En la hora 73 exacta, cuando los datos mostraban que el Void-Eater completaría el consumo en pocas horas más disponibles, la comandante Vázquez hizo algo que Zvenvor registraría en sus archivos como la acción más improbable que había documentado en su carrera. Se puso el traje de EVA básico de emergencia, no el traje de exploración avanzado, el traje mínimo de emergencia de la nave disponible. El que se usa cuando los sistemas principales han fallado y queda solo la opción de salida al espacio con lo que hay en ese momento. Salió de la nave a través de la esclusa de emergencia sin decir nada a la tripulación sobre su plan, porque no había plan que decir. Solo una línea de seguridad delgada
la conectaba a la nave en el espacio absoluto de vacío entre los dos sistemas presentes. Ahí, se ubicó en el espacio libre, a 500 metros del borde exterior visible del Voiditer, flotando en el vacío entre los dos. Y abrió el canal de audio de su traje en máxima potencia de transmisión posible hacia todas las frecuencias que el traje alcanzaba. Y cantó, simplemente, cantó, sola en el espacio profundo, frente a una entidad que consumía estrellas. Cantó con toda su voz, hacia el vacío. Era una canción que Denver identificó después, en los archivos de transmisiones humanas, interceptadas hace 150 años terrestres. Una melodía antigua, más antigua que la escritura human documentada, más antigua que la agricultura, más antigua que casi todo lo demás. Human. Una canción que las madres cantaban a sus hijos pequeños, en la oscuridad de la noche, para decirles que estaban seguros y no estaban solos. Cantó durante 4 horas seguidas en el espacio abierto, sin más compañía que la línea de seguridad y su propia determinación interior. Los otros tripulantes humanos observaban desde dentro de la nave, con expresiones que Denver tardó tiempo en identificar correctamente bien. No era preocupación exactamente por su seguridad física, aunque eso también estaba presente de manera obvia en sus expresiones visibles. Era algo parecido a lo que en la cultura human se llamaba estar presentes completamente en un momento que importa de manera especial. Reconocían que estaban viendo algo que merecía ser visto con atención completa y guardado en la memoria personal para siempre después. En la hora cuarta de canto continuo, cuando la melodía completaba su tercer ciclo completo en el espacio frío entre nave y Voiditor, ocurrió algo que ningún instrumento en ningún archivo galáctico había registrado antes. En ninguna interacción previa con esas entidades, el Voiditer se detuvo. Su proceso de consumo de la estrella paró completamente. No se retiró, no respondió de ninguna forma visible, pero pausó en su consumo. Y en esa pausa, los instrumentos galácticos de la nave registraron algo antes imposible de obtener por ningún método. La primera lectura coherente de la estructura interna del Voiditer. El primer dato real verificable sobre lo que esa entidad realmente era, en esa pausa de 4 horas continuas, los matemáticos Quelotti, transmitidos en tiempo real, desde la academia, encontraron el patrón buscado. El patrón que llevaban años buscando desesperadamente y que ningún acercamiento tecnológico ni diplomático había podido revelar hasta entonces. La galaxia tenía por primera vez lo que necesitaba para encontrar una solución real a la crisis que amenazaba a toda la civilización galáctica. No era la solución completa y definitiva. Faltarían décadas de trabajo intenso para convertir ese primer dato en una respuesta efectiva real. Pero era el comienzo esencial, el punto de partida que todo el análisis racional del universo no había podido encontrar en 3 años de crisis. Lo había encontrado una criatura mortal de 80 años posibles de vida, sola en el espacio, cantando una canción de cuna al vacío. Dale like si esta parte te estremeció completamente. Suscríbete ahora para el increíble desenlace final de esta historia, única y épica. Comparte con todos tus amigos y familia. Ahora, queremos que estas historias épicas de la humanidad galáctica lleguen a todo el mundo. Denver presentó su informe final al Concilio Galáctico 18 meses después del regreso de la misión al sector del Voidate. Lo había preparado durante todo ese tiempo con la meticulosidad de quien sabe que lo que dice tiene consecuencias permanentes e importantes. Lo había revisado, lo había reescrito múltiples veces. Había buscado lenguaje científico adecuado para decir lo que necesitaba decir. Al final, lo simplificó todo a un único documento de 20 páginas titulado «En lo que los humanos nos enseñaron sobre nosotros mismos». Comenzamos a estudiar a los humanos. Leyó en voz alta, ante el concilio, en pleno con cada representante presente en la sala enorme, porque los considerábamos una anomalía evolutiva menor, una especie improbable que había sobrevivido por accidente estadístico puro. Los clasificamos como curiosidad científica de nivel moderado, los catalogamos como civilización emergente
de bajo riesgo potencial. Y en cada una de esas clasificaciones, éramos precisos en los datos que medíamos y completamente ciegos a lo que no sabíamos medir. No sabíamos medir la determinación como variable evolutiva. No teníamos escala para la voluntad como factor de capacidad real medible. No habíamos considerado que el espíritu colectivo pudiera ser una variable evolutiva tan importante como la biología o la tecnología. Los humanos nos enseñaron que existe una forma de fuerza que nuestros instrumentos no detectaban, porque nunca habíamos necesitado buscarla. La fuerza de creer que lo imposible es solo lo no intentado aún. La fuerza de actuar cuando el miedo racional dicta que no se debe. La fuerza de cantar en el espacio frente a algo que consume estrellas, porque es lo único que queda por intentar. Y eso es suficiente. Silencio en la sala. Enorme. El silencio de una galaxia reconociendo que había aprendido algo fundamental sobre sí misma a través de otros. Hemos vivido tanto tiempo, continuó Zembor con voz, que todos en la sala escucharon con una atención que no habían dado a nadie antes, que hemos aprendido perfectamente cuáles son los límites de lo que es posible en el universo que conocemos y catalogamos. También hemos acumulado tanto conocimiento de lo que ha fallado antes que sabemos con precisión cuando no vale la pena intentarlo nuevamente. Y esa sabiduría acumulada, que es real y valiosa y genuina en muchos contextos y situaciones, se ha convertido también en una trampa. Una trampa que nos limita sin que nos hayamos dado cuenta de ello, porque la confundimos con experiencia valiosa que nos protege siempre. Los humanos llegaron a la galaxia sin toda esa acumulación de fracasos, registrados en archivos que todos hemos memorizado completamente, sin nuestros archivos infinitos de imposibilidades perfectamente catalogadas y clasificadas por tipo y frecuencia y resultado esperado. Y una vez tras otra lo hacían de todas formas. No porque fueran más inteligentes, no porque tuvieran mejor tecnología ni recursos, sino porque nadie les había dicho suficientemente bien, durante suficiente tiempo, que no podían hacerlo, para que lo creyeran completamente. Y cuando se lo dijimos, nos ignoraron con la misma cortesía tranquila con que ignoraban cualquier cosa que contradijera su convicción. Zenver cerró su informe y miró a la sala entera con los ojos de quien ha vivido suficiente para no necesitar convencer a nadie más. No somos sus guardianes. Nunca lo fuimos. La idea misma era un error de perspectiva de nuestra parte desde el principio completo. Somos, si tenemos la lucidez de aceptarlo, honestamente, sus colegas en el universo. Y en algunas cosas específicas, sus estudiantes. Les recomiendo a todos los presentes que la próxima vez que digan que algo es imposible, recuerden primero lo que dijeron sobre ellos. El aplauso que siguió fue el más largo en la historia documentada del Concilio Galáctico desde su fundación, hace millones de años largos. Años después de esa sesión histórica, en un jardín de la ciudad de Ajra, con flores amarillas, brillando bajo el sol africano cálido, Zenver tomaba té con la doctora Amara Osei, primera embajadora de la humanidad galáctica, anciana ya, de 90 años sabios y plenos. El archivista, Quelothi, tenía 5.400 años de existencia acumulada. Era la entidad más vieja, activa del concilio completo. Había sobrevivido el surgimiento y la caída de imperios galácticos. Había visto razas nacer y desaparecer sin dejar rastro visible. Y aún así, en ese jardín tranquilo, con el aroma del té y el sonido lejano de la ciudad más antigua, del continente más antiguo, sentía algo que solo los humanos habían logrado hacerle sentir en 5 milenios de existencia consciente e incansablemente curiosa. Sentía gratitud genuina y profunda, no la gratitud protocolar de las relaciones diplomáticas bien gestionadas entre razas del concilio, sino la gratitud íntima de quien reconoce que su vida fue más rica y más completa por haber conocido a alguien específico y real. ¿Sabes? Lo que más me sorprende
de tu especie, incluso después de 400 años de estudiarlo sin parar? Le preguntó Amara. La anciana sostenía su taza con las dos manos suaves y arrugadas, mirando el jardín con la calma de quien ha llegado al final de algo. ¿Que no nos rendimos nunca, aunque todo a nuestro alrededor diga que deberíamos hacerlo ya de una vez? Dijo con una sonrisa sabia. Eso lo entendí hace siglos. Es extraordinario, pero ya es parte de mi comprensión básica de lo que su especie es, en su esencia verdadera. Es que cada nueva generación de su especie despierta con la misma convicción que tuvo la primera, que caminó erguida en la sabana antigua. La convicción de que mañana puede ser mejor que hoy si deciden trabajar para que lo sea, con determinación y con amor y con esfuerzo real. Que el esfuerzo de hoy vale la pena, aunque no se vean los resultados inmediatamente, ni en esta vida, que es tan breve y tan preciosa. Que la historia de esta especie y de este universo compartido no terminó, y hay más por descubrir y construir y compartir y cantar. En 5000 años, dijo Zenver con voz que por primera vez en toda su existencia larga, no tenía nada de académico en su tono puro. Nunca he encontrado otra especie que mantuviera esa convicción tan natural y tan profunda sin esfuerzo, visible en cada generación nueva, no como filosofía adoptada con trabajo intelectual consciente, después de meditación profunda, durante generaciones largas de preparación, como algo que vive en su manera de respirar y de mirar el cielo cada mañana de su vida breve y hermosa y completamente irrepetible. Amara Osei lo miró con los ojos de quien ha esperado años que alguien hiciera esa observación específica con esas palabras exactas. Es porque sabemos que somos mortales, dijo, porque sabemos que el tiempo aquí es corto y hermoso y no se recupera nunca, jamás más. Cuando sabes eso de verdad, no como concepto abstracto sino como realidad, vivida, en cada día de tu vida, todo tiene peso diferente. Cada intento importa, porque puede ser el último de esta vida. Cada historia importa, porque alguien más la llevará cuando ya no estés. Cada mundo que conocemos importa. Cada ser que amamos importa. Cada imposible que intentamos importa, aunque no lo logremos hoy mismo. Y cuando todo importa de esa manera profunda y personal e irreversible, no puedes rendirte. No porque seas invencible ni superior, sino porque el tiempo que tienes es demasiado valioso para desperdiciarlo, aceptando que lo posible es solo lo que ya existe en el presente. Arriba de jardín, donde el cielo azul de Ghana comenzaba a teñirse con los colores dorados del atardecer africano, tan particular, se veían las luces de naves estelares de docenas de razas diferentes, cruzando en sus rutas sobre el planeta natal de la humanidad, sobre el continente que había visto caminar a los primeros humanos hace 200.000 años, en la sabana antigua y polvorienta y viva, sobre el mundo que había producido en 4.000 millones de años de historia, llena de extinción y renacer y caos y maravilla pura, a los seres que se habían convertido en la leyenda más grande que la galaxia había escuchado, repetida, en sus rincones más remotos. Todos, no la leyenda de los más fuertes, ni de los más inteligentes, ni de los más poderosos, ni de los más tecnológicamente avanzados del cosmos. La leyenda de los que nunca, en ninguna generación, en ninguna era, en ningún momento de oscuridad, o de derrota, o de pérdida total, aceptaron que el universo hubiera dicho su última palabra sobre lo que podía ser posible para los que se negaran a rendirse ante nada. En algún lugar del sector exterior de la galaxia conocida, los Vreth cantaban en sus ceremonias esas historias de millones de años, y en ese canto ahora vivía una historia nueva que no existía antes del año 7.441, cuando Zenvior escuchó la señal del sistema. Solan, la historia de los seres del pequeño planeta, azul alrededor de la estrella amarilla, sin nombre en el brazo espiral secundario, olvidado,
Los seres demasiado frágiles para sobrevivir, que sobrevivieron 200.000 años de hielo y fuego, y plaga, y guerra, y tiempo sin parar. Los seres que cazaron a sus propios monstruos, y escribieron historias sobre hacerlo, y enseñaron a sus hijos que siempre era posible. Los seres que llegaron al espacio en máquinas, que sus ingenieros llamaban chatarra, y dijeron, «Hola», al primer extraterrestre encontrado. Los seres que enfrentaron a 200 naves de guerra con solo 20, y encontraron la manera de hacer que el número no importara. Los seres que cantaron una canción de cuna a una entidad que consumía estrellas, y encontraron en esa pausa la salvación de todos. Los seres que en cada momento en que la galaxia entera dijo imposible, respondieron con la misma pregunta tranquila y sin arrogancia. Han intentado preguntarle al imposible si está seguro de lo que dice, porque nosotros lo vamos a intentar, de todas formas, ya hoy. La leyenda de los humanos, la más grande que la galaxia produjo en 14.000 millones de años, desde el Big Bang hasta el presente, no porque fueran perfectos. Cometían errores enormes, y peleaban entre sí, y destruían cosas hermosas, sin siempre darse cuenta cabal. Pero aprendían siempre, y nunca dejaban de intentar construir algo mejor de lo que había antes, en cada generación que seguía viviendo. Eso era lo que los Red cantaban en sus ceremonias, lo que los Kaleani escribían en sus tratados filosóficos más importantes, siempre, lo que los Queloti archivaban con el máximo código de importancia en sus memorias, cristalinas luminosas, para preservarlo por siempre, lo que los Kethmor recordaban en silencio, cuando nadie los observaba, lo que los Orati decían, como el mayo era elogio disponible, lo que Denver había tardado 5 siglos en comprender completamente, y que en ese jardín al fin sentía, en sus 4 cerebros juntos, aunque el universo era más grande y más lleno de posibilidades de lo que cualquier archivo galáctico había sabido antes de que llegaran ellos, y que esa ampliación del universo posible era el regalo más grande que una especie podía hacerle a toda la galaxia, que compartían juntos. Los humanos, monstruos legendarios en las historias susurradas de razas que los temían antes de conocerlos de cerca y directamente. Y también, siempre también, la prueba viviente de que lo imposible es solo el nombre que le damos a lo que aún no hemos intentado hacer. Esa dualidad permanente, esa paradoja viva entre la fiereza y la ternura, entre la fuerza y la vulnerabilidad honestamente reconocida, era lo que hacía su historia la más grande jamás contada. En todos los rincones conocidos del universo que sigue expandiéndose sin fin. Y mientras el universo siga expandiéndose hacia lo desconocido, esa historia seguirá siendo contada y cantada y recordada con amor, porque ellos no pararán de escribir capítulos nuevos. Eso es lo único de lo que toda la galaxia está completamente y absolutamente segura. Dale like a este video si esta historia te llegó hasta el fondo del alma. Suscríbete para más historias épicas de HF y en español aquí. Comparte con todos tus amigos y familia. Ahora mismo, hagamos que estas historias de ciencia ficción en español lleguen a millones. Gracias por estar aquí hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad que ama las grandes historias del universo infinito en fin.